9 de la mañana con 21 minutos. Gracias a quienes están conectados a través de las redes sociales. Las últimas noticias que tenemos desde Gaza no son nada alentadoras. La verdad es que cada día el conflicto es peor y abrir la pantalla y ver todas esas imágenes realmente es escalofriante, ¿no? Porque uno siente que hay una crisis de la humanidad totalmente que nos está afectando, nos está golpeando muy duro y que además es una crisis de humanidad en la que hay una gran parte de la población que está en silencio. Y no puede ser el silencio una opción cuando vemos que miles de niños están siendo afectados, están matándolos de hambre literalmente, usando la hambruna como un arma de guerra en este momento, cuando han matado también trabajadores humanitarios que intentaban pues precisamente solventar esta necesidad de miles de niños y niñas, de mujeres, de familias, de civiles en Gaza que no tienen la posibilidad de alimentarse correctamente. Y por eso pues también hay esfuerzos desde la comunidad internacional de concientizar sobre lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Palestina, en estos territorios y cuánto le afectan también al mundo entero, pues destruir estos estándares que parecía que teníamos como humanidad, de que no se puede permitir ciertas cosas que se están permitiendo hoy en día. Así es que hoy es el Día Internacional de Al-Quds. ¿Qué significa Al-Quds? ¿Cuál es el motivo de este nombramiento? Pues vamos a conversarlo con el embajador de la República Islámica de Irán en Ecuador y concurrente ante Perú, Ahmad Parvaya, que está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias nuevamente por estar aquí y pues para hablar de este tema tan fuerte, tan doloroso que digo, nos debe convocar y nos debe hacer pensar muchísimo en qué camino está tomando la humanidad. Buenos días. Primero, extiendo cordial saludo a usted y sus seguidores de esta radio. Al-Quds es una ciudad santa, que en el mundo cristiano se llama Jerusalén. El Día Internacional del Quds establecido en 1979 por el gran Ayatollah Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán, en solidaridad con el pueblo oprimido de Palestina y como muestra de rechazo del régimen usurpador de Israel. El Ayatollah Khomeini bautizó el último viernes del mes sagrado de Ramadán al Día Al-Quds, Día Internacional Mundial Al-Quds, y invitó a todos los musulmanes y amantes de libertad en todo el mundo a expresar su apoyo a Palestina y rechazo y condenar al régimen israelí, para celebrar manifestaciones y manifestaciones en todo el mundo para este motivo. ¿Cómo ha ayudado el Día de Al-Quds a mantener viva la causa palestina a nivel internacional? ¿Ha tenido algún resultado? Sí, cómo no. Gracias a esta iniciativa, hoy en día muchas personas en todo el mundo están condenando fuertemente las acciones del régimen sionista mediante la celebración de grandes marchas, manifestaciones, especialmente en países musulmanes, países europeos, Estados Unidos, Canadá y otra parte del mundo. La verdad es que ver esas manifestaciones que se dan en el mundo, levantando la bandera de Palestina, que en algún momento incluso intentaron prohibirla, ¿no? Con esa necesidad de ocultar todo lo que estaba pasando en Palestina. Pero ¿cuál es el motivo de apoyo de la República Islámica de Irán al pueblo palestino y su oposición a Israel? Irán apoya el caso palestino porque Irán es un país contra de opresión, agresión y racismo. El régimen israelí es un régimen usurpador, es un régimen que se basa en la ocupación y agresión. El régimen racista israelí ha estado ocupado esta tierra ancestral de Palestina durante 75 años y está continuando bombardeo y atacar a pueblo oprimido y indefenso de Palestina en Franja de Gaza
y actualmente en Cisjordania. Entonces, Irán fuertemente apoya la resistencia del pueblo palestino en dos lugares, en Franja de Gaza y también en Cisjordania. Por eso que Israel es un país agresor, Irán también es contra con este régimen. Ha sido muy duro, la verdad, ver toda la tensión que ahora mismo está sobre Oriente Medio, ¿no? ¿Cuál ha sido precisamente esa intervención de Occidente en Oriente Medio y por qué la intervención extranjera y los millones que se direccionan a Israel abonan a estos conflictos en vez de frenarlos? ¿Por qué Occidente está ahí metido siempre en estos conflictos? ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel y bueno, países europeos también? Usted tal vez saben que el 70% de energía mundial, incluidos el gas y el petróleo, pero viene de Medio Oriente. Además, es el punto de encuentro de las principales rutas comerciales del mundo, del norte a sur y de este a oeste. La razón principal de los países de crisis en Medio Oriente son las políticas erróneas de Estados Unidos y perdón. No se preocupe, hace frío el día de hoy. Y sus aliados en esta región. El objetivo principal para ellos es dominar a esos recursos y para que Israel mantenga sus intereses en el Medio Oriente. Bueno, hemos escuchado... Por eso actualmente Estados Unidos, algunos países occidentales, países europeos, están apoyando a Israel por enviar armamentos militares avanzados, misiles, bombas, aviones militares para mantener los intereses de Estados Unidos y sus aliados en esta región muy importante. Embajador. Para comprenderle mejor, me refiero a las palabras, recientes palabras del presidente Biden, quien dijo, si no Israel existiera en esa zona, nuestros intereses exigiría que creáramos Israel a esta zona importante. Es famosísima esa frase, ¿no? Porque lo dijo además bastante cínicamente, ¿no? Si es que Israel no existiera, para los intereses de Estados Unidos habría que crear Israel, ¿no? Y eso, pues, que no nos haya dicho nada, que no nos haya movido, pues, realmente también hay muchas cuestionantes. Pero ¿cómo ve la situación actual de Gaza y Palestina? ¿Usted ve cerca el fin de esta situación de crisis humanitaria? Yo mencionaba que acabaron de asesinar a 6 trabajadores humanitarios de unas cocinas humanitarias que estaban alimentando a la gente hambrienta en Gaza y los mataron intencionalmente porque fueron 3 carros que estaban a distancias considerables y fue un ataque sistemático. Primero atacaron un carro, las personas heridas trataron de movilizarse al otro, los asesinaron en el otro carro y luego en el tercero. Entonces, un ataque sistemático y solamente después de que matan extranjeros, después de que han asesinado a casi 40,000 palestinos, ya más de 14,000 niños y niñas, Estados Unidos dice, bueno, si es que Israel no cambia un poco la forma de intervención en Gaza, nuestra política va a cambiar con ellos. Pero Netanyahu dice, a mí no me importa nada, yo voy a hacer lo que quiera, voy a seguir matando, ¿no? Eso es básicamente lo que ha dicho y no estoy diciendo palabras extrañas a lo que se ha dicho, es precisamente lo que se ha dicho sobre este tema. Mire, la situación actual en Gaza es muy complicada y difícil. Durante estos 6 meses fueron asesinados muchas personas, casi 33,000 personas inocentes, incluidos 13,000 niños, 10,000 mujeres, 50,000 personas han resultado heridas.
Niños mutilados. Sí. Pero Israel no pudo no pudo lograr a ningún objetivo en su guerra contra Palestina, ni pudo liberar sus rehenes, no pudo destruir a Hamas. Entonces Israel está atrapado en un pantano en Gaza y se está ahogando. Usted sabe, hay un refrán en árabe que se llama en al-Ghariq yatashabbasu bikull hashish, es decir, que una persona que se está ahogando agarra cualquier cosa para que salva. Ahora Israel está en esta situación, no quiere salir, entonces quiere involucrar otros países en esta guerra. En este caso a Irán también, ¿no? Fue atacada una embajada en Siria. Por eso quiere expandir la guerra. En primer día de abril atacó, perdón, este mes es mes Ramadán, no podemos tomar agua, no podemos comer alimentos, entonces no puedo hablar bien. Atacó el sede consular, sede diplomático de Irán. Fueron asesinados 13 personas, incluidos 5 asesores militares iraníes. ¿Para qué? Para expandir esta guerra, para involucrar otros países en esta guerra, para salir en su situación muy dura. Pero Irán no es un país que deje esta acción sin respuesta. Es muy fuerte pensar en cómo intenta acrecentar este conflicto, ¿no? Porque cuando ya el mundo empieza a decirle, hey, estás matando a ayuda humanitaria, ya empiezan como a darse cuenta. De hecho, un diario internacional, The Independent, dice, después de 6 meses, saca una portada y dice, es suficiente. Y muchos medios han estado publicando todos los crímenes de guerra que han sido propiciados por Israel. Y precisamente en este momento en el que la organización, el Consejo de Seguridad de la ONU le dice, basta, atacan a otra embajada, a otro país, involucran a otro país, queriendo luego tener la justificación pues para poder seguir incrementando los ataques y no detener la guerra, ¿no? Pero desde el punto de vista de Irán, y ya para cerrar, ¿existe una solución pacífica a esta crisis? Sí, para Irán esta situación, esta crisis no tiene solución bélica. Puede resolver este problema a través de negociaciones en una manera pacífica. Hay algunas soluciones presentadas por la ONU, por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por ejemplo, hay una solución de 2 estados, que es una solución mínima para esta crisis, pero Irán también ha presentado desde hace 3-4 años un plan a la ONU para realizar un referéndum en esta tierra para participar todos musulmanes, judíos, cristianos que vivían en esta tierra ancestral de Palestina, para decidir sobre sistema político de esta tierra. A mí me parece que por este plan es plan factible. Puede llegar a una solución permanente. Pero en realidad Israel no aceptará ninguna solución pacífica para este conflicto. Porque un país que ha ocupado, un país que ha traído judíos de otros países, otros lugares, otras regiones a esta
tierra ancestral de Palestina para cambiar el sistema político a un gobierno de Palestina, a un gobierno judío sionista, no puede aceptar ninguna solución pacífica, no puede perderle a través de negociaciones. La encrucijada está ahí, ¿no? Y pues la comunidad internacional tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar no solamente con palabras, sino también con hechos, ¿no? Después de esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ver ese mismo día incrementados los bombardeos y ver todo lo que se ha hecho a partir de esa resolución del alto al cese al fuego, cuando todos los países le dicen a Israel, lo que estás haciendo no está bien, pues duele mucho, ¿no? Porque la crisis de la humanidad es notable. Muchísimas gracias, embajador, por estar aquí en este día del Quds. Entiendo que este fin de semana van a haber pues también encuentros que también son organizados por la sociedad civil y también en colaboración y en conmemoración de este día, ¿no? Para recordar a todos los miles de niños que han sido asesinados en Gaza. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Esta campaña de Radio Pichincha y la Escuela de Ciudadanía está nuevamente con ustedes. Gracias también, Natasha, por acompañarnos para conocer más historias y seguir hablando de este tema fundamental para nuestro país. Mi querida Sofía, muchísimas gracias por recibirle a la Escuela de Ciudadanía en tu hermoso espacio. Pues bueno, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, porque las mujeres ecuatorianas no solamente impactan en la vida nacional, sino también a nivel internacional. Y vamos a darle la bienvenida a María Rosa Gijón Calderón. Ella es una ecuatoriana que reside actualmente en Italia. Querida María Rosa, por favor, cuéntanos y cuéntale a nuestra audiencia quién eres. Bueno, muchísimas gracias por traerme a este espacio. Gracias, Sofía, gracias, Natasha. Yo soy Rosa Gijón, me quité el María. Soy artista visual. También soy mediadora intercultural y eso nace de una necesidad de ser inmigrante, y soy gestora cultural, he administrado algunos espacios de la cultura aquí y en Italia. Y vivo 25 años en Italia, antes en Roma, ahora me mudé al campo, yendo y viniendo del Ecuador. Afortunadamente he podido ir y venir y trabajar aquí, trabajar allá, y creo que soy además una feminista. Me defino feminista porque es un acto político decirlo, y un ecologista. Me interesa también la protección de la naturaleza. Pero además es rosa, y es rosa como muchas de las rosas que trabajaron por nuestra independencia, como Rosa Campuzano, ¿sí? A quien estuvimos recordando hace unas horas con Rosa, ¿sí? Como, ¿qué otra rosa más? Rosa Zárate. Rosa Zárate, no, Rosa Zárate. Las rosas hermosas, primorosas del Ecuador han tenido esa ventaja de ser unas rosas que iluminan, ¿no? Iluminan, se quitan el nombre de María porque les parece, me imagino, una carga bastante pesada de llevar. Sí. Cuéntame, ¿por qué te quitaste el nombre de María, Rosa? Porque uno empieza a hacerse preguntas conforme va creciendo y conforme pasan los años, y entonces hay modos de reaccionar contra las instancias patriarcales que siempre nos han ido dominando. Una de esas es, yo creo, nuestra Iglesia Católica. Y entonces decidí quitarme María porque prefiero que sea un nombre sintético, prefiero que no tenga una relación con ningún tipo de religión ni de espacio de dominación de la mujer, y porque además mi abuela se llamaba Rosa, y yo creo que rendirles homenaje también a las ancestras es importante. Es importante, y además desde el trabajo artístico, ¿no? ¿Cómo tú le has rendido homenaje a todas esas mujeres que han influido en tu vida y en la vida del país? Desde que empecé mi trabajo empecé a preocuparme de las mujeres. Mi familia ha sido siempre bastante matriarcal, no por ello carente de violencia, pero estas matriarcas que fueron mis tías, mi madre, una abuela que nunca conocí, tuvieron que resolverse sus vidas solas y echar para adelante unas familias solas,
solas y trabajando desde que eran prácticamente adolescentes. Entonces, esta figura femenina fue siempre muy importante en mi vida, ¿no? Y empecé a hacer todo un trabajo sobre cuáles han sido los lugares en nuestra familia y en la sociedad y en los espacios nuestros relacionales de las mujeres en mi familia. Eso fue desde el principio. Y luego ya cuando cuando me fui a Italia y descubrí que ya no era una extranjera, sino que era una inmigrante. Y ser inmigrante quiere decir que estás disputando el espacio de otros y entonces ya no te quieren tanto, ya no te miran con curiosidad, sino que te miran como una amenaza. Empecé a trabajar en asociaciones de mujeres migrantes, no solamente ecuatorianas, sino de todo el mundo, también mujeres en estado de refugio, y también a esas les fui haciendo unos homenajes especialmente a las mujeres que incluso teniendo poco tiempo, incluso teniendo pocos espacios, incluso teniendo unos problemas de legalidad en Italia, se daban el tiempo para hacer política, para reivindicar los derechos de las mujeres migrantes. Entonces siempre les he rendido homenaje porque creo que son la gran fuerza, ¿no? Y eso se ha visto en documentales como el documental La Polverera, que habla de mujeres que juegan a fútbol atrás del Coliseo en Roma todos los fines de semana, o también toda una serie que se llama Rojo, que es una serie que rinde homenaje a las lideresas de las comunidades migrantes en Italia. Ha sido un trabajo que lo he desarrollado por bastante tiempo. Sí, me ha gustado hacer estos homenajes y estos diálogos. Que parece no ser un trabajo, sino una toma de decisión, más bien, Rosa, un compromiso personal. Es decir, porque cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de que sí, me voy a laborar, ¿no es cierto? Y voy a tener una compensación económica por eso. ¿Cuáles son tus compensaciones en la vida a partir de esta toma de decisión por el feminismo, por las mujeres, por las poblaciones que están en condición de exclusión, Rosa? Bueno, ser artista y ocuparse de temas que no son muy populares en el mercado tiene un precio. Afortunadamente, siempre hay alguien que quiera financiar este tipo de proyectos, siempre hay redes de personas que están atentas a esto. Yo tuve la fortuna de, por ejemplo, tener el apoyo de una institución muy interesante que había en Italia, que era la Asociación de Mujeres Electas del municipio de Roma. Ah, mira. Y ellas creyeron en mí, interesante. siendo una mujer migrante que nunca, no me conocían de nada, porque ser migrante quiere decir que no tienes pasado, que no tienes unas relaciones, empezar de cero. Claro. Pero Patricia Sentinelli me miró, creyó en el documental, creyó en este trabajo y dijo, sí, claro, yo te financio y vamos para adelante con esta cosa, ¿no? Entonces, afortunadamente, también hay estos espacios de mutuo apoyo, de creer en el trabajo de las otras mujeres, ¿no? En Entonces, esta sororidad, ¿no? En esta especie de sororidad, en esta especie de sorelanza, como se dice en italiano. Sí, la hermandad entre mujeres. La hermandad entre mujeres, que yo creo que es fundamental, porque además ahí hay unas interconexiones entre lo político, lo cultural, ¿no? No necesariamente la política tiene que estar separada de lo cultural. Correcto. Y especialmente cuando están las mujeres, yo sí creo que cuando están las mujeres hay unas conexiones especiales y hay unas conexiones de solidaridad y de trabajo conjunto. Rosa Gijón Calderón nos está hablando de varios temas cuando nos cuenta sobre su arte, ¿no? Nos está diciendo esta disputa política que ha llevado, además de esta disputa con el mercado, porque precisamente hay cosas que prefieren que las mujeres sean las musas y no las artistas, no las que cuenten la historia. Y en el ámbito del arte, precisamente, las mujeres han estado siempre relegadas a ser las musas sobre las que se pintan, no las que pintan, ¿no? Y cómo ha sido también disputar como mujer este espacio en este mundo del arte. A ver, yo creo que me puedo definir una persona bastante afortunada. He tenido cargos y he tenido espacios en los que he podido libremente expresarme y ha habido reconocimiento de mi trabajo, ¿no? Pero eso no me puedo dar el lujo de ignorar todo el silencio que ha habido en tantas mujeres que han sido ignoradas, silenciadas, apagadas en la historia del arte mismo, ¿no? Si uno va incluso ahora a museos de arte contemporáneo en lo que nosotros llamamos primer mundo, el otro día había una amiga curadora que se fue al Museo del 900, quiere decir del siglo
20. Exactamente. En Milán ella se lanzó 5 pisos de museo y decía, no encontré una sola mujer. No puede ser. Es decir, no es solamente un problema aquí en el Ecuador, que afortunadamente el MUNA y algunas curadoras están haciendo investigaciones interesantes para recuperar las figuras de mujeres que han sido silenciadas. Pero yo personalmente he sido afortunada. Nunca por ser mujer he tenido puertas cerradas o no he tenido que infiltrarme en resquicios, sino que he podido ejercitar mi profesión con libertad. Pero creo que hay que tener una responsabilidad histórica también y hablar de aquellas que en cambio no logran hacerlo. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esos impedimentos, por ejemplo, para las mujeres artistas en concreto? Porque tú dices no haberlos vivido, has tenido suerte, ¿no? La suerte sí existe a veces. A veces. Pero tú has sido testiga, ¿no es cierto?, de condiciones de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres ecuatorianas, de miles de mujeres de la diáspora africana, de miles de mujeres también de la diáspora asiática, ¿sí? Y de la diáspora latinoamericana. ¿Qué les ha pasado a esas mujeres migrantes que no se van a hacer el trabajo servil? Porque puedes tener un título en Europa, pero el título no te lo convalidan. Claro, no te sirve de mucho. Pasas a ser una nadie, ¿sí? Sin una referencia detrás. Tienes muy pocos canales, o hasta hace unos 20, 30 años atrás, eran muy escasos los canales de apoyo para las personas que migraban. Y de eso una filósofa española inclusive acaba de inventarse o de crear una nueva palabra, ¿no es cierto?, cuando nos habla de el desprecio que hay hacia lo desconocido, ¿sí?, a lo que viene de fuera, a lo que no es habitual, a lo que no nos enseñaron desde la cuna. ¿Cómo rompen esas mujeres esas barreras? Bueno, hay como dos cosas. Una, el hecho de que tú cuando emigras es muy difícil que vayas a ocupar espacios de la academia, por ejemplo, ¿no? Porque no te reconocen el título, porque no has sido parte del sistema académico, entonces es muy difícil dar clases en otros lados, a menos que tengas unas condiciones económicas privilegiadas. Eso por un lado. Y luego la maternidad que las mujeres durante muchos años en nuestro país tuvieron que maternar a los hijos de otras y dejar a sus hijos aquí. Y esos hijos que tuvieron problemas también de crecimiento, problemas de adaptación, problemas de afectos, ¿no? Y esas tenían que maternar los hijos de las mujeres que en cambio les contrataban, ¿no? Esa maternidad también es conflictual. Pero además yo tengo amigas que son, yo no soy madre, pero hay muchas mujeres que son madres y que conjugar la vida del arte y de lo que es la producción artística con la maternidad es dificilísimo, porque todo el mundo espera que si tú eres parte de una empresa, entonces te ponen ahí el cuidado de los niños, en el caso fortuito de que una empresa tenga ese tipo de atención, pero cuando eres artista y eres una trabajadora autónoma, no hay nadie que se ocupe de tus hijos. Entonces, ser artista y ser madre y cuidar también de la casa y cuidar también de la familia y garantizar estos espacios de seguridad para tus hijos y además tratar de producir tu obra es extremadamente difícil, y hay muchos gremios de ahora jóvenes artistas que se están juntando para tratar de resolver esos problemas y darse como unos ayudos mutuos, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa interesante, porque nunca nos hemos preguntado, y la mujer artista no solo es que es musa y que luego es creadora, y es madre, ¿no? Y es madre, y la maternidad es de donde la puede ejercer cuando no le da el migrante, tiempo, ¿no? y es migrante, todo lo demás, ¿no? Y es ilegal y tiene que luchar por sus documentos y tiene que estar en unos trabajos que son de una precariedad extrema y tiene que maternar a los hijos de otros. Esa es la parte más dura, ¿no? ¿A qué edad te fuiste de Ecuador y cómo fue tu llegada a Italia? Bueno, yo me fui porque escogí irme, ¿no? También en eso tengo que decirte que soy afortunada, pero yo me fui aquí dejando de ser profesora en 2 universidades, de la Universidad Católica, donde fundé la Escuela de Arte junto con otros colegas, y después también era profesora en la Universidad de San Francisco, también en la Facultad de Artes. Y cuando llegué a Italia,
digamos que tuve que encargarme de otros oficios que son los de mediación intercultural y del trabajo con asociaciones, etcétera, porque la academia no estaba abierta para mi tipo de perfil. Me fui hace 25 años y en 25 años, digamos, he trabajado en varios temas, también con juventudes, con jóvenes en estados de vulnerabilidad, como son las niñas gitanas, que son tratadas como si fueran unas como parias de la sociedad europea en general, a pesar de que son europeas, y su destino por lo general es el del matrimonio, casi adolescentes, etcétera. Entonces trabajar también en empoderamiento con estas jóvenes y estos jóvenes. Ha sido un recorrido bastante largo y recientemente, digamos, una de las causas de la emigración ya no es solamente la precariedad económica, sino también el cambio climático, ¿no? Lo que estamos viviendo en todo el mundo, esto de que estamos destruyendo la naturaleza, eso de que estamos produciendo sequías, eso de que estamos produciendo inundaciones, hace que mucha gente emigre, ¿no? Entonces fue como casi una cuestión natural pasar de la cuestión de los límites, de las fronteras y de las migraciones a la naturaleza, a la justicia climática, ¿no? Que además cuando hay tantas comunidades que están disputando sus territorios, ¿no? Que están cuidando, tratando de decir para nosotros este territorio es nuestro modo de vida, pero para ustedes también es su supervivencia en unos años, ¿no? Y a veces no se entiende porque pensamos que esas luchas son individuales, son de colectivos pequeños, cuando estamos hablando de algo que nos compete a todos, ¿no? Y acá en Quito lo estamos viviendo, creo que en nuestro país, mencionaba Rosa precisamente el haber se ha dado una vueltita visitando también el Chimborazo, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia, Rosa. Este es un proyecto que estoy iniciando y que viene también siempre de un afecto, ¿no? Yo creo que los afectos son muy importantes. Jalan. Los afectos mueven, ¿no? Sí. Mueven y estimulan también la creatividad. Y yo me acuerdo, mi madre es de San Andrés, era de San Andrés, en el Cantón Guano, y ella me contaba siempre su relación con el Chimborazo, ¿no? Este gran coloso lleno de nieve, y me contaba también de Guano y de las alfombras de Guano, etcétera. Entonces yo empecé a hacer como una especie de especulación, de ahí también nace la poética de la creatividad. ¿Cuáles son los saberes que se están aproximando, que pueden aproximarse para comunicar la emergencia climática que estamos teniendo ahora, ¿no? Y cuáles son los patrimonios que están allá adentro y que se van perdiendo también. Entonces, el patrimonio natural, el Chimborazo, que ha perdido en los últimos 30 años el 70% de sus glaciares. Con todos es bárbaro, los efectos, ese es un crimen. Es un crimen y nos está afectando a todo lo que se llama los glaciares tropicales de América Latina, ¿no? O sea, desde Colombia hasta Perú y algo también en Chile, se están deshielando, estamos perdiendo la memoria del hielo. Por otro lado, el otro patrimonio, que es el patrimonio intangible de nuestros creadores, de nuestros artesanos, las alfombras de Guano, en el momento en el que se le quita el apoyo a los artesanos en el momento en que, por ejemplo, se suspendió el tren en Urbina, todo nuestro ferrocarril, esas comunidades que vivían en las faldas del Chimborazo dejaron de tener el turismo, por lo tanto dejaron de tener la venta de sus artesanías. Es toda una red, ¿no? Es una red, ¿no? Se concatenan una serie de efectos terribles y finalmente todas las comunidades de sentido que están ahí en las faldas del Chimborazo, ¿no? Que son comunidades indígenas que dependen de la agricultura. Y luego uno ve las historias, por ejemplo, de Baltasar Ushka, que es el último hielero del Chimborazo. Uno las ve y se las narra como... ¿Cómo explicarlo? Se ve como la historia curiosa nada más, ¿no? Y no se habla de todo lo demás, no se habla de por qué es el último hielero. Exacto, es el anecdotario, ¿no? Y hay un tema que es la disputa global sobre esos recursos. Estamos con Rosa Gijón y ella, además de artista, es ambientalista, ¿sí? Ecologista. Es una persona a quien el destino común de la humanidad le interesa, ¿sí? Este uso, apropiación, acercamiento a la tierra y al resto de sus recursos. ¿Qué consideras tú que sea el riesgo más inminente para esta supervivencia finalmente de todos y todas nosotros?
Bueno, el riesgo es seguir pensando que nosotros no somos naturaleza, ¿no? O sea, los pueblos indígenas dicen, yo no soy la naturaleza, yo no defiendo la naturaleza, yo soy la naturaleza que se defiende a sí misma. Y esto no lo dicen nuestros pueblos indígenas, los dicen los pueblos indígenas de todo el mundo. El riesgo es que si nosotros seguimos pensándonos aparte de la naturaleza, que seguimos, ¿no?, reforzando este quiebre epistemológico entre naturaleza y cultura, estamos en riesgo de desaparecer nosotros mismos, de desaparecer como especie, de desaparecer como existencia en el planeta. Nosotros como ecuatorianos tenemos un tesoro maravilloso que se llama los derechos de la naturaleza y que los reconocimos en la Constitución ecuatoriana, y que ahora nosotros somos una especie como de ejemplo para el mundo entero. Somos ejemplo porque dijimos que no queremos que se siga explotando el petróleo en el Yasuní, que queremos que se quede el petróleo debajo de la tierra y que nos compensen porque estamos produciendo, ¿no?, un sentido de pertenencia con la naturaleza. Decidimos que no queremos minería en el Chocó andino, que es fuente no solamente de biodiversidad impresionante, sino del agua que bebemos los quiteños. Correcto. Que puede ser que nosotros abrimos el grifo y sale agua y todo perfecto, y no nos damos cuenta que necesitamos ríos y ambiente limpio para poder seguir subsistiendo como sociedades, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros además empezamos a comunicar esta historia de los derechos de la naturaleza, que son un instrumento que nos sirven para ir reivindicando el derecho de tener unos ecosistemas saludables, de tener unos ecosistemas que tienen no sostenibilidad, pero tienen una duración, y que además de esos ecosistemas los están defendiendo hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres están en riesgo hoy día porque están atentando contra sus vidas y contra su seguridad. Nosotros tenemos muchas amenazas en este país, y no solo en este país, contra los defensores de la naturaleza, y esa es también una emergencia. Entonces nos estamos autodestruyendo de manera casi esquizofrénica, de manera constante y de manera cada vez más violenta, ¿no? Estamos conmemorando los 100 años del voto femenino, ¿no? Es decir, estamos hablando de derechos. Y tú estás mencionando que se ha otorgado derechos o hemos conseguido con nuestra lucha derechos para las mujeres. Las distintas segmentos poblacionales también los han conseguido con mucha lucha, con mucha valentía. Y los derechos de la naturaleza, ¿cómo se disputan? ¿Quién los disputa en este momento? En realidad, cualquier ciudadano del Ecuador puede empezar, si es que ve que su ecosistema está siendo amenazado, puede ir a una serie de cortes, que sean cortes locales o también la Corte Constitucional, y plantear que necesitamos defender los derechos de ecosistemas. Pero hace falta, ¿no?, darse cuenta, ¿no?, de cuál es el impacto, porque tú bien lo dices, uno abre el grifo y sale agua, entonces no te preocupas, no tienes ningún problema, no estás viendo el impacto que sí lo sienten las personas que están en las comunidades. Correcto. Tenemos que ser atentos, especialmente las mujeres, ¿no?, con el tema del agua, aprovisionarse del agua para todo lo que significa el cuidado de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tú has visto en Chimborazo, por ejemplo, en ese sentido? Con las mujeres y los espacios de la tierra. A ver, las mujeres tenemos una capacidad de organizarnos que es impresionante. Yo siempre tengo una gran conmoción cuando veo las marchas de las mujeres amazónicas, que se vienen caminando días y noches, etcétera, para defender la Amazonía, aunque parezca que está tan lejos de los centros urbanos. Y en Chimborazo lo que tú encuentras son un montón de comunidades y de organizaciones y de cooperativas de mujeres que están produciendo a pequeña escala, productos que son locales, están produciendo yogures, están produciendo galletas con el maíz negro, están produciendo una serie de bebidas, y estas ¿qué son? Son cooperativas de mutuo apoyo, ¿no?, de apoyo entre ellas, que además tratan de tener una salida económica para el cuidado de sus familias. Entonces yo veo que hay muchísima unión y que hay un montón de mujeres que son muy empoderadas y que quieren organizarse, ¿no? Y obviamente tienen que remar en contra de todo, la escasez de agua, la escasez de recursos, el abandono el centro sierra de nuestro país es uno de los lugares más deprimidos económicamente, ¿no? Sí, entonces, pero de todas maneras tú ves que hay ahí, digamos, la capacidad de autoorganizarse y de crear empresa, pequeña empresa, y de crear, ¿no?, estos espacios además de cuidado. Estuvimos ahorita con comunidades, ¿no?, que generan estos espacios y que además son intergeneracionales, ¿no?, porque además nosotros también tendemos a pensar que el presente es lo único que existe y las futuras generaciones no nos interesan mucho.
Y yo creo que los pueblos indígenas Tienen tienen claro una concepción mucho más el Pachacuti, por ejemplo, circular, es ¿no? circular, De la claro. ancestralidad y de las nuevas generaciones. Así es, así es, así es. Es una cuestión que mira siempre hacia el pasado, se posiciona en el presente y se proyecta en el futuro. En ese sentido, volviendo, Rosa, a tu tema con la María Rosa, o la Rosa María que eras. En la provincia de Chimborazo, de una manera muy particular, hay una gran división por la presencia de las iglesias. Por un lado, la iglesia católica, que ha sido ancestral su presencia ahí, y que después de siglos de haber acompañado a los cuerpos dominantes, ¿no es cierto?, de esa provincia, con el Monseñor Leonida Proaño, cambió la actitud Sí. en ese momento. Pero tenemos también una gran presencia evangélica. Y esa gran presencia evangélica no es solo una cuestión religiosa, es una Para religión nada. cultural. Y política, ¿no? Y política. ¿Qué incidencia crees que tenga esta lógica, ¿no es cierto?, de llegar desde la religión a trastocar un sentido de la comunidad? Porque la iglesia evangélica no necesariamente es comunitaria, sino que más bien impulsa el individualismo, ¿no? Bueno, hay que acordarse cómo llega la iglesia evangélica en nuestro país, ¿no? Llega a las comunidades amazónicas antes de que llegue la Shell. Entonces, de estas iglesias lo que hacen es entrar en los territorios y comenzar a aplanar cualquier tipo de voluntad de protesta o de por lo menos de una mirada crítica ante lo que está llegando, ¿no? Entonces a mí no me sorprende que en esos territorios que tradicionalmente Chimborazo ha sido una provincia de gente que ha protestado. Sí. Ha sido, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, tenemos a la Lorenza Bemañay, ¿no? Exacto. Que ya en 1803, 1806 condujo una gran marcha de rebeldía frente a los impuestos colocados por la corona como una forma de presionar al mundo indígena. Exacto, entonces eso está lejos de ser espiritual y de ser religioso, son proyectos de dominación de los territorios, de las comunidades, ¿no? Es colonialismo, ¿no? Son nuevas formas de colonialismo a las que tenemos que estar nosotros muy atentos, ¿no? Porque se pasa de una colonialidad patriarcal a la siguiente, con de pronto lenguajes un poco que parecerían inclusivos, pero que en realidad lo que están haciendo es apagar cualquier foco de rebeldía y de visión crítica de lo que está sucediendo, ¿no? Yo por eso no soy muy fan de las iglesias. No, porque mantienen las estructuras, ¿no? Porque exacto. Son como la policía, como estas instituciones que son verticales, ¿no? Exacto. Y que terminan. Siempre hay alguien que manda, que tiene la razón y que no le permite pensar al resto. Eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Y además que tienen un financiamiento, están siempre recibiendo recursos sobre los que no dan cuenta absolutamente a nadie. Aprovechando también para hablar de estos temas, ¿no? Ya vamos cerrando la entrevista, Rosa, y sí, esta campaña tiene este motivo de hablar de ciudadanía, hablar de derechos, hablar de el ejercicio de los derechos sobre todo. ¿Y cuál sería el mensaje que tú les dejarías también a las mujeres ecuatorianas y también pues a las mujeres que están en Italia? Porque Rosa nos está diciendo, nosotros pensamos que acá en nuestro país los derechos o las mujeres tienen una opresión muy fuerte, sin embargo esto sucede en todo el mundo de distintas formas. Bueno, yo estoy participando en la Bienal de Cuenca con una obra que se llama Horizontal Vertical, las figuras del poder, y lo que hice ahí fue mapear todo lo que son los movimientos de autoorganización que existen en el mundo. Creo que un poco caminar paralelamente a lo que los estados nos dicen que son la democracia y la participación, encontrar espacios en donde te puedes denunciar junto con otras personas, crear unas autonomías, crear unos espacios para conversar, para ampliar estas conversaciones de manera transversal y para reforzar la organización de la sociedad, creo que es importante. Las organizaciones migrantes en el exterior son importantes y han tenido logros buenos logros, ¿no? Junto con los sindicatos, junto con asociaciones que se ocupan de la violencia contra la mujer, etcétera. Entonces yo creo que juntarse, las juntas, les decían ustedes. Las juntanzas. Las juntanzas creo que son importantes porque no podemos hacer ninguna batalla en solitario, ¿no? En solitario o en solitaria es bastante difícil. Entonces juntarse, conversar, estudiar bien, informarse de cuáles son los derechos que tienen afuera, aquí y afuera, ¿no? Una cosa que para mí
que no sé si tengo el tiempo, pero lo voy a decir, Sí, por supuesto. que fue bastante molesta para nosotros como comunidad migrante, fue que nuestro voto en las últimas elecciones fue anulado, ¿no? Se ha luchado tanto por el derecho al voto de las mujeres, luego luchó por el derecho al voto de los migrantes, y luego hubo una especie de caos, no sé, digital con el portal de las votaciones, y finalmente nuestros votos fueron anulados. Y nadie, y no se hizo el escándalo que se tenía que haber hecho, ¿no? Y ese es arrebatarnos un derecho, ¿no? Y ojo, en una entidad que está obligada a hacer que la ley se cumpla, pero ojo, además presidida por una mujer. Entonces, esto nos habla que el tema de los liderazgos de las mujeres tiene que tener otro cariz, otro matiz. ¿Cuál crees que sea finalmente, Rosa? Profundamente feminista. No se necesita ser solamente con un código genético que nos defina mujeres, porque además esas definiciones son unas construcciones sociales, pero se tiene que ser profundamente feministas y además transfeministas, ¿no? Creo que esa es la cosa, y además así nos cuidamos unas a las otras y así creamos una fuerza colectiva. Y perdón, yo sé que nos alargamos un poquito, pero nos están anunciando que para las futuras, para estas elecciones que tenemos en curso en este año en Ecuador, probablemente los migrantes vayan una vez más a tener que hacer solo voto electrónico y no voto en papel. ¿Qué crees que pueda suceder en eso? Es hablar de lo mismo, es verdad, es algo que lo pasamos como la noticia del día sin reflexionar todo lo que implica el quitarle el derecho a sufragar a los migrantes. Con tu alegría o con tu rabia, sí, con lo que sea, o no, con el derecho de... yo creo que hay que enunciarlo y hay que denunciarlo, ¿no? No hay que quedarse calladas, eso es importante. Hay que denunciarlo y hay que decir queremos que se respete nuestra decisión, queremos que se respete nuestra voz, estemos en el territorio ecuatoriano o fuera de él, tenemos el derecho al voto, ¿no? Muchísimas gracias, Natasha, también muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Sofía. Se nos terminó el programa del día de hoy, por lo menos este segmento, con Rosa Gijón Calderón, ecuatoriana que reside en Italia, artista visual, mediadora intercultural, gestora cultural, ecologista y feminista. Ustedes también gracias por seguir este espacio y no dejen de postearlo y compartirlo a través de las redes sociales. 100 años, voto Matilde Hidalgo Navarro, así es nuestro hashtag. Así es nuestro hashtag. Muchas gracias por la invitación, mi querida Sofía. Hasta pronto. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 9 minutos y cómo se nos ha pasado el tiempo. El día de hoy tenemos muchísimos temas y ahora mismo nos vamos a conectar con Evelyn Caiza, que está en el sector de La Gasca, precisamente con los vecinos que fueron afectados por el aluvión el 2 de abril y que todavía pues requieren ayuda. Están haciendo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y por supuesto a la respuesta efectiva de las autoridades. Hola Eve, buenos días. ¿Qué tal, Sofi? Buenos días, amigos. Efectivamente, nosotros estamos en uno de los pasajes que resultaron mayormente afectados y donde los vecinos nos han contactado para decir que por favor hagamos un llamado a las autoridades, ya que ellos dicen que prácticamente están rogando por ayuda, que sus parqueaderos continúan cubiertos de lodo, que sus casas también están en riesgo en caso de que vuelva a llover. Precisamente acá se encuentra personal del agua haciendo labores de limpieza, pero vamos a conversar con los vecis para que nos digan las denuncias al aire. También, mi veci, ¿cómo está usted? Nos ha dejado preocupados con lo que nos dice que prácticamente hay que rogarles a los señores de la empresa de agua para que vengan a ayudar. Les temen que en las lluvias nuevamente sus casitas queden inundadas. Buenos días con todos, les saluda Adriana Yepes, moradora del pasaje Antonio Herrera. Si bien es cierto, como autoridades, en un inicio que pasó el aluvión, nos ofrecieron tantas actividades que iban a realizar en cada uno de nuestros edificios, pero esto no ocurrió así. Literalmente, desde que pasó esta tragedia, desde ese día nosotros tuvimos que estar tras de las diferentes empresas porque se pasaban la pelotita del uno al otro, que la limpieza de nuestro sumidero no le correspondía el EMOP, sino el EMAPS. Literalmente el día de ayer tuvimos que rogar para que por favor nos hagan la limpieza de nuestro sumidero en el edificio Monterrey, y realmente, si bien es cierto, nuestros impuestos han sido mal utilizados porque
no deberíamos nosotros rogar a las autoridades para que vengan a hacer esto, porque esto no fue nuestra responsabilidad, esto fue una irresponsabilidad por parte del municipio. Esto nosotros no lo provocamos, lo provocó el municipio y esa falta de prevención y precaución en la quebrada. Esto no es nuestro trabajo, nosotros no hicimos esto. Entonces, literalmente el día de ayer tuvimos que rogar todo el día para que por favor nos hagan un trabajo a mediano hacer. Y hoy, más bien, nuevamente llamando al IMAPS para que por favor nos hagan la limpieza. Pero como yo les digo, rogando. O sea, y esa no sería una actitud de parte del municipio. Que nosotros, como somos clase media, nosotros podemos tranquilamente solventar. Y no es verdad. Nadie sabe la situación económica de nadie. Nadie nos ha venido a preguntar, disculpe, usted comió, no comió, tiene deudas, no tiene. De parte mía y muy personal, yo perdí mi medio y mi único sustento de trabajo. Y hasta el día de hoy a mí nadie me ha venido a decir si de pronto estoy bien, no estoy bien. Si no fuera por los vecinos y por parte de mi familia y el apoyo, no, de parte de las autoridades yo no he tenido ni siquiera apoyo. Vive si usted con su sustento de trabajo se refiere a su vehículo que me comentaba que lamentable fue arrastrado, ¿no? Arrastrado y estaba enterrado junto con los otros vehículos que estaban al fondo del pasaje. Sí, y como yo le decía hace ratito, como parte de la ayuda del municipio, era llevar con la wincha nuestro vehículo al concesionario, pero su ayuda no ha sido esa, sino la ayuda ha sido como mi vehículo lo arrastró hacia 200 metros de donde estaba mi vehículo. Esa ha sido la ayuda, solamente traerlo de los 200 metros que lo arrastró hasta la parte donde está la garita. Esa ha sido la ayuda. Y nosotros, sin que requeríamos utilizar la wincha, nos cobraban $45 y dependía del kilometraje hacia donde nosotros íbamos a llevar nuestro vehículo y eso nos cobraban. O sea, esa no es ayuda, eso no es apoyo. Si las autoridades consideran que el apoyo solamente era traer desde allá acá, tranquilamente lo podíamos arrastrar con todos los vecinos que estábamos aquí. O sea, no, esa no es ayuda, esa no es apoyo. Mi Bessie, muchísimas gracias. Bueno, me quedo con las palabras que nos ha comentado la Bessie, que nadie sabe lo de nadie, que si bien, bueno, aparentemente ellos viven en edificios, pues muchos de ellos han dicho que lo hacen arrendando. Acá también está la empresa arreglando los dispensadores de agua, ¿no? Que quedaron prácticamente destruidos, pero nos vamos a acercar a otro vecino que nos ha solicitado también que por favor hagamos presión, ya que su casita quedó prácticamente como un charco de lodo, mi Bessie, y vamos a conversar con usted. Está esperando aquí, pero como guardia a los trabajadores para que por favor asistan a su casita también. Así es. Lo que pasa es que, como le decía, ha habido 500,000 organizaciones del municipio, no sé de qué nomás será, que grupos, cuadrillas de trabajadores, que el uno le encarga al otro, el otro le encarga al primero, el primero le encarga al quinto, el quinto le encarga al octavo, y nadie hace nada. Entonces el problema es ese. Yo veo que hay muchas organizaciones, no coordinan entre ellos, nadie se apersona, todo el mundo va, ve, sale corriendo según el problema. A mí ayer me ayudaron 35 chicos que eran del ejército, vinieron a ayudarme a sacar el lodo del departamento. Los señores del municipio sacaron el lodo del patio, pero quedaron los desagües taponados y eso dicen que ya no les corresponde, o sea, al municipio no le corresponde, que ya es cosa mía. Yo no tengo maquinaria, yo no trabajo en eso. Si no me ayudan esos, no sé quién me vaya a ayudar. En todo caso, ahorita les veo a estos señores que están destapando las cañerías, los desagües, y les he pedido que me ayuden, me han ofrecido ayudar, pero tengo que estar aquí para que no se me escapen y vayan a mi casa a trabajar. ¿Y cuál es el pedido de las autoridades también? Además, que bueno, como decía la vecina también, no es justo estar rogando por ayuda, ¿no? Es obligación de las autoridades. Yo ayer realmente tuve que pelear duro con algunas personas y me dijeron que me están haciendo el favor. Yo tengo los impuestos pagados al día, yo no debo de luz, no debo de agua, no debo de nada.
pero así me dijeron que me estaban haciendo el favor y que si yo me enojo, se iban dejando todo ahí. Entonces, ¿Quién le dijo eso? ¿Recuerda? era un jefe de, no recuerdo, tanta gente que ha venido, pero sé que era el jefe de, creo que de obras públicas del municipio, me parece, no estoy seguro, de pronto no es y de gana le meto al señor en problemas. Pero eso me dijeron, que me estaban haciendo el favor y que no me enoje, porque si me enojo me dejan ahí. Entonces, falta empatía, falta solidaridad. No puedo quejarme de los trabajadores. Los trabajadores hacen lo que pueden. Hay una descoordinación entre las autoridades, los coordinadores, los 800 coordinadores de las 800 organizaciones tienen que ponerse de acuerdo. Gracias. Sí, mi Besi. Muchísimas gracias a usted por compartirnos su testimonio. Bueno, vamos a cerrar nuestro reporte dejándoles con esta imagen. Me quedo también con las palabras del Besi. No es culpa de los trabajadores, es culpa probablemente de la descoordinación de algunas instituciones, y recalcar que resulta increíble lo que le han dicho al vecino, que le están haciendo un favor y que si él se enoja, ellos se van dejándole con su casita todavía inundada en una piscina de lodo. Por favor, el llamado a arreglar los desagües, las lluvias pueden continuar y no queremos que la desgracia se repita. Sofía, regresamos contigo. Muchas gracias, Eve. Bueno, esta es nuestra responsabilidad con la comunidad, el ir y ver qué está pasando, cuál es la situación. Ayer también pude hablar con Viviana García, les habíamos contado la historia de el pasaje Aquiles, donde hubo una gran afectación, y la señora me decía que también estaba desconsolada porque estaba buscando a dónde irse, estaban arrimados, como se dice, pues en la casa de un familiar, sin embargo tienen que buscar a dónde ir y no tienen dinero porque su esposo está desempleado, y del municipio todavía no nos dan respuestas sobre cuánto demorarán los trámites para darles la posibilidad de solventar un arriendo a las personas que se quedaron con sus viviendas totalmente inhabitables, ¿no? El piso destruido, todos los pisos bajos, ahí había una persona con discapacidad. Yo he estado rogando una respuesta y pues lastimosamente hasta este momento no ha llegado. He puesto en redes sociales más bien motivando a que la ciudadanía pueda ayudar a esta familia, que puedan reunir algún dinero y puedan ayudarles a tener un lugar donde quedarse hasta que ojalá y el municipio pueda solventarles este tema de el bono de arrendamiento para estas familias que se quedaron sin tener dónde vivir y sobre todo que no tienen, porque de pronto si es que hay gente que tiene ahorros, pues imagínese usted, lo pierde absolutamente todo, se dañan sus electrodomésticos y encima no tiene dónde vivir, pues qué circunstancia tan dura. Esa es la situación también de otras familias. 10:19, yo quiero darle la bienvenida ahora a una invitada a quien abrazo muchísimo, Adriana Ango. Ella ha sido víctima de violencia sexual. El día lunes hay una audiencia precisamente después de más de un año, ¿no?, de que ella pues fue violada. ¿Cuánto tiempo debe esperar una víctima para que su violador sea juzgado, ¿no? Todo lo que ha tenido que pasar. Adriana, ha sido muy duro. Adriana, muchas gracias por estar hoy aquí y pues por contarnos tu historia. No vamos a compartir la imagen de Adriana, pero ella ayer nos decía, porque hacíamos esta reflexión, ¿estás segura que quieres hablar? Y me decía, no tengo nada más que perder porque he hecho todo lo posible para que el Estado, para que la Fiscalía responda, su agresor está libre y el día lunes hay una audiencia. Adriana, muchas gracias por estar hoy aquí y por contarnos tu historia. Por favor, cuéntanos qué pasó y qué ha ocurrido desde ese hecho que cambió tu vida. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias a ustedes por la apertura. Como le comentaba, si bien yo no hice público mi caso hace un año porque la policía me dijo que no lo haga, porque yo me estaría revictimizando y mi agresor podía huir, pero sin embargo, sin ni siquiera hacer público mi caso, mi agresor no está detenido, sigue libre, no ha huido. Y bueno, me pasó esto hace un año, el 25 de marzo, para ser más exactos. Un sábado yo estaba en mi lugar de trabajo, trabajaba en una panadería del condado. El caso salió en la televisión, es cierto, pero yo no di mi declaración, sino más bien los vecinos que me ayudaron en ese momento, ellos dieron su declaración. Fue a las 7 de la mañana, estaba yo recién aperturando el local en donde yo trabajaba
en una panadería, y él entró pidiéndome que le diera plata. Entonces yo le dije que no le podía ayudar con plata, o sea, lamentablemente no era algo que estaba dentro de las normativas del trabajo, porque lo que la dueña nos había mencionado es que les podíamos ayudar con pan. Entonces yo le dije que yo le podía ayudar, era con pan. Entonces me levanté de lo que estaba limpiando la vitrina, me alcé y me dirigí hacia donde teníamos las fundas. En lo que yo estoy caminando hacia las fundas, él me empieza a amedrentar, a decirme que él recién ha salido de la cárcel y que lo que él está buscando es plata, que él quiere plata. Entonces yo le digo que no, que yo no le puedo dar plata, que yo le puedo ayudar es con el pan. Entonces él saca un cuchillo y me dice, yo quiero hablar con el dueño. Le digo, pero es que el dueño está allá. Le digo, está en el otro lado. No, dice, el dueño está detrás de donde se exhibía el pan, de la panera. El dueño está ahí detrás, dice, yo quiero ir a hablar con él. Le digo, no, es que no está. Pero ya fue inevitable. Era mi miedo y yo contra él. Que la verdad, en el momento en el que yo me llené de miedo, no pude reaccionar a más. Él coge con el cuchillo, me lo hinca en el lado izquierdo, y me dice que camina hacia atrás, que él está seguro que ahí está el dueño. A lo que él me pide que ya, o sea, vamos a la parte de atrás, me hace que me arrodille y que me tape con la capucha de la chompa que yo estaba puesta, que no le vea. Pero lamentablemente yo a él le vi o sea, pude grabarme su mirada, su rostro, en el momento en el que él me estaba amedrentando. Entonces, él me deja ahí, se dirige hacia la caja donde estaba, porque el dueño venía y se llevaba la plata del día anterior, pero siempre nos dejaba el fondo de caja que era para el vuelto y toda la situación. Entonces se dirige, coge la caja, coge mi mochila, en mi mochila estaba mi celular, él empieza a sacar la plata, se guarda la plata, me pide la contraseña de mi teléfono, le saca el chip y empieza a guardar todo lo que había cogido. Me pregunta que cómo me pagan, que cuándo me pagan. Entonces yo a él le dije que a mí me pagaban mensual, porque en realidad a mí me pagaban acabado el día trabajado, el dueño me pagaba. Yo misma al rato de hacer ya la caja, yo cogía lo que me pagaban. Pero si yo le decía eso, él no me iba a creer. Entonces yo le dije eso, que a mí me pagaban mensual. Entonces me dice, dame la contraseña de tu teléfono y sácate los zapatos. Entonces, la verdad, yo estaba tan atemorizada que mi único pensamiento fue, quiere llevarse mis zapatos. No se me ocurrió absolutamente nada más. En ningún momento pensé que su objetivo era lastimarme. Entonces, bueno, me saqué los zapatos y él estaba sacando el cordón de mis zapatos. Entonces me dice, dame la chompa, dice, la chompa está muy bonita, quiero tu chompa. Entonces me saco la chompa. Adriana, Sí. de verdad que es muy doloroso que tú vuelvas a recordar esto y no quiero hacerte pasar por esto. Es muy duro, pero sí quiero que me digas, después de que este tipo cometió este hecho, ¿qué hizo la policía y por qué está libre? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No hizo nada. La policía no hizo nada porque los vecinos, cuando yo ya me quedé ahí, él me dejó a mí totalmente desnuda y amarrada de manos y pies. Dios mío. Entonces yo logré levantarme del suelo y pedir ayuda, a lo que llegó un señor y le dije que por favor me ayude, que me acaban de violar y que me acaban de robar todo. Entonces él también se asustó, se impactó porque ella era una persona de edad a la cual yo agradezco muchísimo la ayuda que me impartió él, la mujer y su nieta. Entonces él va corriendo hacia su casa y le trae a la mujer y a la nieta del señor. Ellos me cortan los cordones con los que él me dejó amarrada y empiezan a llamar a la policía. Llamaron al ECU 911, pero la policía nunca acudió, nunca. No vino. Mi tía bajó con un patrullero desde la Ofelia hacia el condado, pero la verdad yo estaba tan aturdida, tan confundida, tan ofuscada,
que yo lo único que hice fue salir de ese lugar porque la policía me llevó hacia la fiscalía, hacia la maternidad, pero lo que nadie se dio cuenta, y obviamente porque no fue culpa de nadie, pero nadie se fijó que él estaba ahí en el lugar, viendo cómo me llevaban, cómo todo el mundo se acordonó en el lugar, porque cuando él se fue me dijo que cuente hasta 100 y él salió de la parte de atrás y me dijo, quédate contando hasta 100. Y yo estaba contando y él se quedó 5 segundos parado fuera de lo, o sea, como que en la vitrina donde todos los clientes entraban, se quedó ahí. Adriana, y lo tienen identificado y no han dictado prisión preventiva en contra de este sujeto. No, él salió un par de veces en las noticias asaltando en la Rol 2 a un mini market y aquí en Ponciano en una panadería. Es decir, entonces, tú estás en riesgo porque él está libre. Sí, entonces yo eso le dije a la gente, que a mí la gente me designaron después de 3 meses, cuando ya no había, o sea, cuando ya no había videos, no había nada, pero yo al siguiente día de esto me pasó el sábado, yo el día domingo me bañé, busqué todas las fuerzas de mi alma, de mi cuerpo, y me dirigí a levantar cámaras, a pedir videos, a pedir fotos, sí, yo misma. Entonces, después de 3 meses me asignaron el agente, bueno, él hizo lo que restaba de mi investigación, porque él ya no tenía nada más que tratar de dar con el paradero de esta persona. Un vecino del barrio nos proporcionó toda la información de él, toda la información de él. Me dio el número de cédula, me dio el nombre y nos dio la dirección de donde él vivía. El agente me dijo que se dirigió hacia el lugar donde le habían dado la dirección, pero dijo que no había encontrado absolutamente a nadie ahí. Qué increíble. Que era un local que Adriana, ya estaba lo que cerrado. tú nos cuentas es increíble. Ayer veía la lista de los más buscados que difundió la Policía Nacional. Todos son femicidas y violadores, agresores sexuales, pero están libres y no se está haciendo lo suficiente para atraparlos, para cuidar a las víctimas, porque tú estás en riesgo y es triste que tengas que estar exponiendo esto, reviviendo esta situación tan dolorosa en esta búsqueda de justicia. El día lunes, para finalizar, Adriana, la audiencia, ¿a qué hora es? Quizá es un llamado a que te acompañen, a que se exija justicia. Y esta audiencia, ¿qué propósito tiene? Sí, verá, lo que pasa es que a mí después de esto, a mí me asaltaron en el bus, me asaltaron dos hombres. Y cuando ya me quitaron el celular y todo, este hombre se bajó diciéndome, cuando uno no quiere que le pasen las cosas, uno no denuncia lo que le pasa, se queda callado. Entonces yo esto le comenté al agente investigador y me dijo que se trataba de una simple casualidad, que era eso, una simple casualidad, que me asaltaron. Y bueno, ese día yo llegué aquí en mi casa tan decepcionada y le dije a mi mami, no quiero seguir más con este juicio, no quiero más, no quiero saber más, porque solo me hace daño a mí. Después de esto, el abogado de juicio, porque yo tengo un abogado de juicio, porque lamentablemente no tengo la sostenibilidad económica para adquirir uno. Tienes un abogado público. Ajá. Él me ubicó, me llamó otra vez y me dijo si es que quería dar inicio nuevamente a esto, porque ya tienen ubicado a él y todo. Entonces, el fin de la audiencia del día lunes, yo tengo que ir a donde la fiscal y ella va a revisar otra vez todo mi tema el examen psicológico que me hicieron en fiscalía y toda la situación. Habiendo tantos testigos, teniéndolo identificado, es increíble que no hayan acciones hasta un año después y que tengas que volver a pasar todo esto. Esto es un proceso revictimizante e incluso exponerlo públicamente. Adriana, el programa se nos terminó, yo estoy pendiente de ti. El lunes estaremos ahí contigo en este encuentro también con la fiscal y pues esperando que haya justicia en tu caso y en los cientos, miles de casos que hay también en nuestro país. Adriana, te abrazo nuevamente con todo el cariño y también te doy las gracias por permitir que seamos nosotros quienes contemos tu historia, que nos duele muchísimo saber que estás pasando por esto una y otra vez, Adriana. Un abrazo fuerte y el lunes estamos contigo.
Listo, muchísimas gracias. Como vuelvo y repito, agradezco a ustedes por la apertura, porque la verdad sí, mi caso quedó como muchos de los casos en impunidad. Y la policía fue quien me pidió que guarde silencio, que no lo haga público, porque es revictimizante para mí y él puede huir. Pero sin embargo, pese a que no lo hice público, él huyó. Nadie hizo nada por hacerme justicia. Tus palabras son muy fuertes y contundentes también. 10:31 me despido. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y el día lunes apoyemos a Adriana también en esta búsqueda de justicia. Un abrazo.